Hola, hoy les voy a hablar sobre la lesión en el cartílago del crecimiento. Pero antes que nada, quiero mostrarles qué es el cartílago del crecimiento, dónde se ubica. El cartílago del crecimiento se ubica en los extremos de los huesos largos. ¿Listo? El cartílago del crecimiento es el que determina la forma y la longitud de un hueso. Cuando un niño se convierte en adulto, los cartílagos del crecimiento se endurecen. ¿Listo? Este proceso se llama osificación. Entonces, cuando un niño pasa de ser un niño a un adulto, el hueso se endurece, el cartílago se osifica y pasa a ser un hueso sólido. Dado que los cartílagos son la última porción del hueso que se endurecen, estos están más vulnerables a sufrir fracturas, a sufrir lesiones. Por eso, esta lesión se da más que todo en niños y adolescentes, cuando el cartílago no se ha osificado del todo y está vulnerable a sufrir una lesión. Bueno, ahora les voy a contar las causas y los riesgos de esta lesión. Los que están más expuestos a sufrir esta lesión son los niños y adolescentes, como ya se los venía contando. En donde más frecuencia se reporta es en adolescentes. ¿Listo? Los adolescentes son los que más sufren de esta lesión. También la fractura del cartílago de crecimiento pasa con el doble de frecuencia en niños que en niñas. Una población que está muy expuesta a este tipo de lesión son los niños y niñas que empiezan una especialización temprana en un deporte. ¿Listo? Que empiezan a entrenar más de 4 o 5 días a la semana en algún deporte. Ellos están más expuestos a sufrir este tipo de lesión. Hay dos posibles causas de esta lesión. La primera es sufrir un trauma inmediato, sufrir un trauma, un accidente, una caída, un accidente de carro, un evento donde se cause ese trauma y se fracture ese cartílago del crecimiento. La segunda causa es por una acción constante, aplicar esfuerzos repetidos a un movimiento, ¿vale? Que genera presión en este cartílago de crecimiento, que termina en una lesión del cartílago. Esto es muy habitual en los niños que se especializan temprano, como les venía contando. Entonces, un niño que entrena 4, 5, 6, 7 veces por semana algún deporte está en constante esfuerzo y los cartílagos de crecimiento, como no se han osificado, están en riesgo de sufrir una lesión. No se establecen deportes en particular donde haya más lesión de cartílago de crecimiento. Lo que sí se establece es que un tercio de todas las lesiones de cartílago de crecimiento se dan en deportes competitivos, es decir, cuando ya estamos en competencia, cuando exponemos nuestro cartílago a más esfuerzo. Esto se puede dar en cualquier deporte desde que haya un ámbito competitivo. Entonces, tenis, fútbol, fútbol americano, básquetbol, gimnasia, todos estos deportes donde se expone el cuerpo constantemente a una carga, se dan las lesiones de cartílago de crecimiento. Por otro lado, el 20% de las lesiones de cartílago de crecimiento se dan en actividades recreativas, es decir, que no tienen esa connotación competitiva o del deporte. Estas actividades recreativas son como patinar, montar bicicleta, esquiar, trineo, que no tienen esa competitividad, pero encierran el 20% de todas las lesiones del cartílago de crecimiento. ¿Cómo se diagnostica una lesión en el cartílago del crecimiento? Lo primero es que el doctor debe pedir una radiografía para descartar o determinar si hay una fractura en el cartílago. Ocasionalmente, el médico puede pedir otros resultados diagnósticos, como la resonancia magnética, la tomografía computarizada o el ultrasonido. ¿Listo? Esto también para descartar complicaciones y para identificar qué tipo de lesión es, qué tipo de fractura es. Hay 5 tipos de fractura. Las fracturas tipo 1 atraviesan el hueso al nivel del cartílago del crecimiento, es decir, se da en todo el cartílago y separa el hueso en dos, el extremo del hueso del cuerpo del hueso. Las fracturas tipo 2 atraviesan parte del hueso al nivel del cartílago de crecimiento, pero también quiebran parte del cuerpo del hueso. Las fracturas tipo 3 atraviesan una parte del cartílago de crecimiento y hacen desprender un pedazo del extremo del hueso. Las fracturas tipo 4 atraviesan el cuerpo del hueso
también el cartílago de crecimiento y el extremo del hueso. Y las fracturas tipo 5, que son unas fracturas muy raras, son las menos comunes, se dan debido a un aplastamiento del cartílago de crecimiento. ¿Listo? Esto se da producto de una fuerza de compresión. El tratamiento de la lesión del cartílago de crecimiento se puede dar de dos maneras. La primera es con un yeso o una férula que mantienen el hueso estático mientras se solda. ¿Listo? Los huesos de los niños y adolescentes tienen una característica importante y es que se soldan muy rápido, se soldan más rápido que las de un adulto mayor. La segunda forma de tratamiento se puede hacer de dos maneras. Entonces la idea es realinear los huesos rotos. Cuando hay un trauma muy fuerte, entonces se puede hacer con cirugía o sin cirugía. Si el trauma no es tan fuerte y se puede realinear desde afuera sin tener que intervenir quirúrgicamente, se puede hacer. Posteriormente se pone un yeso, una férula, para que se solidifique, se solde el hueso. También se puede hacer de manera quirúrgica. En esta imagen podemos ver el resultado de una cirugía de una lesión tipo 3. Esto es una fractura tipo 3 y esta es la manera en la que se interviene quirúrgicamente para realinear los huesos rotos. Desde el área de psicología es importante enfocarnos en tres momentos cuando hablamos de una lesión deportiva. Es muy importante la recuperación psicológica de una lesión deportiva. Es por eso que cuando un niño, un adolescente o incluso una persona mayor sufre una lesión deportiva, tenemos que hacer un acompañamiento psicológico. Primero es escuchar las causas de la lesión, si se dio por un accidente o por un esfuerzo constante. Identificar si hay aspectos psicológicos que influyeron en esta lesión, es decir, aspectos como una desatención, falta de concentración, una desmotivación, falta de autoconfianza, si alguno de estos aspectos influyó en la lesión. La segunda intervención que debemos hacer desde el área de psicología en una lesión deportiva es acompañar durante la lesión, estar atentos a estados emocionales y estados de ánimo y darle herramientas al deportista para que sepa gestionar estos estados emocionales. Hay algo que acompaña una lesión deportiva y es el estrés psicosocial. Cuando hablamos de un deportista, tendemos a sentirnos aislados de nuestro contexto por la lesión deportiva. ¿Listo? No poder realizar el deporte genera un estrés psicosocial, el cual tenemos que acompañar como psicólogos. También tenemos que reajustar objetivos para que nuestra motivación y la motivación del deportista no baje. La tercera intervención que tenemos que hacer desde el área de psicología es acompañar al deportista en esa reinserción, readaptación y recuperación al deporte y a la vida cotidiana. Identificar si hay elementos psicológicos que quedaron de la lesión, es decir, falta de confianza, miedo, identificar aspectos psicológicos que podamos trabajar para una adecuada reinserción en la vida cotidiana y en el deporte. También tenemos que estar muy atentos de los procesos emocionales que pueden llevar al niño, al adolescente o al adulto a abandonar el deporte. Siempre acompañado todo este proceso de otras áreas de expertise, como los médicos, los fisioterapeutas. Bueno, el trabajo en conjunto y el desarrollo integral es muy importante para una adecuada recuperación de una lesión de cartílago de crecimiento. Muchas gracias.